Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos a este recinto. A nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Centro de Estudios Urbanos y Rurales, es un gusto poderles saludar, sobre todo en el marco de la celebración de este foro denominado la gestión metropolitana, en donde nuestros invitados de honor que ya están presentes, ellos son los candidatos a la alcaldía del municipio de Guatemala para el periodo del año 2012-2016. Este recinto, que por sí ya histórico y emblemático para nuestro país y para la universidad, por cierto, aquí reposan los restos de Mariano Márquez, el Estado Mayor Adolfo Mijanos López. Queremos agradecer desde ya la presencia de los miembros del Consejo Directivo del Segur, quienes integran la mesa principal. Encabeza el arquitecto Carlos Valladares Cerezo, presidente del Consejo Directivo del Segur y decano de la Facultad de Arquitectura. Asimismo, el doctor Oscar Rivares Almengor, director del Segur, y el doctor Carlos Alvarado Cerezo, secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este evento está siendo transmitido a través de Radio Universidad en el 92.1 FM, Radio Cadena Sonora 96.9 FM y también por TV USAC. Rogamos a ustedes ponerse de pie para entonar la media nota de nuestro himno nacional.
continuación escucharemos las notas del himno internacional universitario, el Gaudeamus Igitur. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el doctor Carlos Alvarado Cerezo. Señor presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR, distinguidos integrantes del Consejo Directivo del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, señor director del CEUR, doctor Oscar Peláez Almengor, distinguidos candidatos a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, quienes nos honran con su presencia, autoridades y funcionarios de la Universidad de San Carlos, personal docente, administrativo, estudiantes, respetables representantes de los partidos políticos y comités cívicos, señores de los medios de comunicación, invitadas y invitados especiales, señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un honor darle la bienvenida a todas y todos en este Salón Mayor Adolfo Mijango López del Museo Universitario, a este foro de gestión metropolitana con la participación de los candidatos a la alcaldía metropolitana y la participación de la audiencia a través del intercambio de preguntas y respuestas. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución del Estado cuya mística de trabajo se fundamenta en el mandato que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala. Es una institución autónoma con personalidad jurídica, promueve por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y coopera en el estudio y solución de los problemas nacionales. La Universidad de San Carlos es el sistema cultural más importante y relevante que posee el Estado y sobre la cual recaen enormes responsabilidades en distintos campos, ya sea directa o indirectamente. Lo cierto es que la Universidad de San Carlos es una institución capaz de generar una construcción ciudadana valiosa, digna y libertadora,
que aporte los liderazgos, las soluciones a los problemas nacionales, el conocimiento y las explicaciones del funcionamiento de la naturaleza, de la sociedad y, lo que es más importante, del pensamiento humano. La Universidad de San Carlos de Guatemala y el Centro de Estudios Regionales Urbano Seúl organiza esta importante actividad como Foro Gestión Metropolitana, cuya mística de trabajo está orientada a dar a conocer el panorama socioeconómico y político que deberá enfrentar el próximo gobierno municipal de la ciudad de Guatemala. Nuestros problemas en la ciudad de Guatemala se caracterizan por ser complejos y estructurales. En tal sentido, este punto de encuentro en donde participarán los actuales candidatos a la alcaldía de la ciudad de Guatemala y el público presente deberá generar ese debate enriquecedor de ideas y criterios con rigor científico, oportunidad que deberá ser vista por todos los asistentes como la instancia de participación en un marco de respeto mutuo. Los recintos universitarios son los espacios donde se une todo ese abanico de ideas, de pensamientos y propuestas a través del diálogo fecundo, que es una característica de todo universitario comprometido con su patria y con la sociedad guatemalteca. Señores candidatos, sean bienvenidos a esta 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Nuestra alma mater les abre sus puertas para que dispongan sus ideas, soluciones propias y de su organización política. Los problemas complejos y estructurales por los que atraviesa la ciudad capital, como lo indicaba anteriormente, están provocando conflictos sociales y culturales para los habitantes de la capital y los municipios aledaños. El ordenamiento territorial, la inseguridad en el transporte público colectivo, la movilidad urbana, el manejo de los derechos sólidos, la contaminación, el desarrollo inmobiliario, lo concerniente al presupuesto y finanzas, entre otros, esperan respuestas integrales de corto y mediano plazo. Estos son algunos de los retos y desafíos que debemos enfrentar todos unidos como sociedad, unos dirigiendo y otros colaborando en el fiel cumplimiento del mandato que será entregado a través del voto en las urnas, instrumento que garantiza el derecho a elegir y ser electo, característica de los gobiernos democráticos. La Universidad de San Carlos hace el llamado a que como guatemaltecos y guatemaltecas hagamos un esfuerzo conjunto, que las ideas, las propuestas, los planes sean discutidos a través del intercambio de criterios en un clima de inclusión y tolerancia. Estoy seguro de que este cónclave saldrá en importantes reflexiones de la magnitud de los problemas que nos atañen a todos. La ruta está trazada únicamente a la espera de nuestra voluntad para hacer los cambios estructurales e integrales para beneficio de las y los guatemaltecos. En síntesis, en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala les hacemos un llamado a que trabajemos en equipo, las instituciones del Estado, la iniciativa privada, la sociedad civil, las organizaciones políticas y los sectores académicos, con el fin primordial de construir un proyecto de nación en donde prevalezca el Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones estatales, aspectos fundamentales para alcanzar el objetivo de un desarrollo que sea sostenible que Guatemala necesita. Les reitero a todas y todos mi saludo de bienvenida, esperando que esta actividad alcance los objetivos establecidos. Muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Carlos Alvarado Cerezo, secretario general de esta Casa de Estudios. A continuación, la presentación de los lineamientos y dinámica del foro Gestión Metropolitana, a cargo del doctor Óscar Peláez Amigor, director del CEU. Doctor Carlos Alvarado Cerezo, arquitecto Carlos Valladares, señores miembros del Consejo Directivo del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, estimados profesores, investigadores,
profesores de la Universidad de San Carlos y distinguidos candidatos a la alcaldía de Guatemala y todo el culto público que nos honra con su presencia este día. Yo quiero, antes de dar los lineamientos, decir algunas palabras. Siendo de oficio historiador, quisiera recordar que la Nueva Guatemala de la Asunción tuvo un parto doloroso. Luego de los terremotos de 1773 y la exploración de los valles de Jalapa y Chimaltenango, la decisión de las autoridades coloniales fue el traslado de su antigua locación. La última palabra la tuvo don Martín de Mayorga, recién nombrado presidente de la Audiencia y gobernador del Reino de Guatemala, quien desde los terremotos de Santa Marta se había trasladado a vivir a las inmediaciones del Valle de la Ermita, en las faldas del Cerrito del Carmen, donde surgió oficialmente el primer asentamiento de esta ciudad. Los primeros años fueron difíciles. Las órdenes religiosas y los vecinos se negaban a trasladarse. Muchos de ellos, los más pudientes, se mudaron definitivamente y se trasladaron a Salvador y a España, produciéndose con esto una diáspora que habría de tener repercusiones sociales y políticas años más tarde. El abasto de la nueva ciudad fue una gran obra de logística. El trigo se trajo desde Quetzaltenango y la carne desde Nicaragua, Honduras y El Salvador. Para el abastecimiento de agua se construyeron grandes acueductos, obras importantes de ingeniería, con el concurso de cientos de indígenas traídos de los pueblos cercanos a trabajar en estas obras hidráulicas. Documentos de la época retratan estos esfuerzos, con sus hornos de ladrillos y sus ranchos móviles, con sus mercados los domingos, en los cuales más de 800 trabajadores indígenas tomaban horas libres con su familia para visitar el tianguis. La ciudad necesitó cientos de artesanos. Los antiguos gremios se transformaron frente a la necesidad de albañiles y trabajadores dedicados a la construcción. La actividad económica necesitó el esfuerzo de la corona hispana, que se dio por 10 años los impuestos de alcabalas para que fueran utilizados en la construcción de la ciudad. Aún así, esta nueva Guatemala de la Asunción fue tomando cuerpo hasta bien entrado el siglo XIX. Los tiempos modernos tampoco han sido fáciles. Los terremotos de 1917 y 18 abatieron las ciudades de sus cimientos y nuestros abuelos tuvieron que arrancar nuevamente, pero esta vez utilizando el cemento armado. El terremoto de 1976 y sus secuelas sociales y políticas sobre la ciudad y sus alrededores fueron otras de las grandes catástrofes que ha tenido que enfrentar esta ciudad. Solo para mencionar algunos ejemplos de la azarosa vida de la Nueva Guatemala de la Asunción. El espacio simbólico de la Nueva Guatemala de la Asunción, la capital más antigua e importante de la América Central, este pedazo de tierra en el cual se han forjado generaciones de guatemaltecos y guatemaltecas. Esta ciudad, con sus problemas de ayer, de hoy y de mañana, lugar que con el esfuerzo de todos se adentra al siglo XXI con sus desafíos, pero también con la determinación de hombres y mujeres que aceptan el reto de gobernar una ciudad de más de 2 millones de habitantes y trazar una ruta que nos lleve con buen norte a los años venideros. El futuro de la Nueva Guatemala de la Asunción es el gran reto para los candidatos a la alcaldía de la ciudad. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con la academia. Sean bienvenidos a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Quiero decirles que vamos a seguir en la siguiente mecánica. En este momento vamos a sortear entre los candidatos. Claudia Portillo nos va a hacer favor de sortear entre los candidatos el orden en el que van a participar. Posteriormente a esto, nosotros cederemos nuestro lugar a los candidatos y ellos pasarán acá, en donde el presidente del Consejo Directivo del CEBO, el arquitecto Carlos Magallanes,
va a moderar el foro y los bloques de preguntas que tenemos preparadas para los candidatos. Tenemos un primer bloque relativo a gestión metropolitana, tenemos un segundo bloque de preguntas relativo a problemas municipales, un tercer bloque relativo a finanzas municipales y finalmente una pregunta que va a ser una pregunta libre para que los diferentes candidatos puedan exponer cuál es el problema que ellos consideran más importante en la ciudad y cuáles serán, digamos, las soluciones que ellos presentan a esto. Sin más, entonces, bienvenidos y tenemos 2 minutos para cada pregunta. Si hubiesen adiciones personales, tenemos un minuto luego después de cada bloque para que estas se puedan responder. Digamos, cada pregunta va a tener 2 minutos para que la pueda responder cada uno de los candidatos. Y si hay alguna agresión personal hacia alguno de los candidatos, entonces tendrá, de acuerdo con las normas parlamentarias, un minuto de tiempo para responder a eso, para darle a todos la oportunidad de poder expresar su pensamiento. Bien, entonces vamos a pedirles en este momento, antes de la exposición del profesor Rafael Valladares, que nos hablaremos ya y que puedan ubicar su lugar acá, la licenciada Muñoz Paz, María Carmen, nos va a ayudar en este sentido. Y una vez ya realizado el sorteo y con el apoyo de nuestros compañeros del seguro, vamos a darle las gracias al doctor Carlos Alvarado Cerezo, secretario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y al doctor Oscar Peláez Alector, director del seguro, quienes nos acompañaron en esta primera parte de este foro sobre la gestión metropolitana. Ellos tomarán sus asientos correspondientes, y es así como nosotros les invitamos desde ya a los candidatos que hoy nos acompañan a pasar a la mesa principal. Sí, mucho gusto. Este foro organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que quedará moderado por el arquitecto Carlos Valladares Cerezo, presidente del Consejo Directivo del Seguro y a la vez decano de la Facultad de Arquitectura. Una vez ubicada ya la mesa que estará conformada para la realización del foro, pasamos al siguiente punto, el cual consiste en la exposición de la problemática urbana de la ciudad de Guatemala a cargo del maestro Luis Rafael Valladares, investigador del seguro. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos sean a este recinto. Lo que vamos a presenciar en este espacio es, lo que van a observar, es solo una parte de la problemática que se suscita en la ciudad de Guatemala. No, el tiempo no nos daría para abordar toda la problemática, tanto lo que se va a observar como lo que se les va a preguntar a los candidatos. Es así como en las bolsas que tenemos al frente de los candidatos se les está proporcionando de las últimas publicaciones del seguro, así como las preguntas que se les van a proponer que respondan. ¿Qué es gestión metropolitana? Pues cuando hablamos de gestión metropolitana tenemos que entender que es un proceso histórico el que se está dando para que lleguemos a la actual situación que
está sucediendo en la ciudad. Lo que hablaba el doctor Peláez, bueno, la ciudad se circunscribía de la primera a la 18 calle, de la primera avenida a la 12 avenida únicamente, pero además, alrededor de ese cuadro se encontraban los pueblos de indias que servían para el abasto y la construcción de la ciudad que comenzaba. Esos pueblos fueron integrándose con el tiempo debido al crecimiento poblacional. Y con el crecimiento poblacional se fue creando infraestructura vial que fue complejizando cada vez los problemas de la ciudad. Y además, con el tiempo, bueno, va a existir una fluidez y un intercambio en la comunicación que va a generar la comunicación con otros municipios cercanos a la ciudad de la cual fueron originarios. Esa fluidez, esa comunicación, ese intercambio, los últimos estudios del SEGUR han determinado que intervienen municipios del departamento de Zacatepeques y municipios del departamento de Estinto. En total consideramos 22 los municipios que integran el área metropolitana. Pero esto genera una movilización de estos municipios hacia la ciudad, ¿sí? Y con esa movilización, problemas para los habitantes. En la fotografía podemos ver el problema que tienen los habitantes para trasladarse. Es una camioneta que viene de Villanueva, fue una foto tomada a las 7 de la mañana y como esa, hay mucha problemática a la hora del transporte. Y es de los municipios hacia la ciudad. Otro problema es la contaminación de los ríos. Los que desembocan tanto en la cuenca del Atlántico como el Pacífico. Y además, no existe una planificación en cuanto a recarga hídrica. Otra problemática que es visible cuando se traslada de un lugar a otro en distintos puntos es la proliferación de basureros clandestinos. Y también el colapso ya del basurero municipal ubicado en la zona 3. Además, la solución a los problemas de la población ubicada en lugares vulnerables por la carencia de recursos para comprar vivienda o terreno en un lugar adecuado. Preocupa también la construcción de infraestructura en función de la movilidad de un transporte masivo. Asimismo, hay también problema en cuanto al congestionamiento de tráfico en horas pico y además las condiciones de empleo de la economía de subsistencia en el entorno urbano. Una de las inquietudes que se plantean, y esto está reflejado en el trifoliar que les entregamos, porque como les decía al principio, no podemos extendernos para exponer la problemática de la ciudad, es si va a continuar esta planificación que en alguna forma ha sido bien aceptada acerca del Transmetro, o si el transurbano va a detener esa idea del transurbano. Pero si todo esto que hemos expuesto fuera poco, lo que más nos inquieta en las propuestas es con qué se va a efectuar lo que se pretende en la alcaldía. Hasta el momento hay mucho endeudamiento, la queja constante es los pocos recursos de la administración municipal. Entonces nos inquieta saber también, y es uno de los bloques con los que se cuenta la pregunta acerca de cómo se van a movilizar las finanzas municipales. En ese sentido, en este momento pasaríamos, en relación a todo esto que hemos planteado, a las preguntas acerca de las problemáticas de la ciudad. Muchas gracias. Pero hoy está haciendo la exposición a cargo del maestro Luis Rafael Valladares, investigador del SEGUR. Y ahora sí, pues daremos inicio al foro
Foro Gestión Metropolitana. Previo a ello presentaré a quienes están integrando ya la mesa principal con el orden en el cual pues, se fueron quedando a través del sorteo hecho hace unos momentos. El doctor Ángel Sánchez Viesca, que representa y es candidato por el Frente Amplio, con el número 1. Licenciado Hugo Adolfo Orellana Cano, que representa el Comité Cívico Cooperación Nacional Ciudadana. Número 3, el licenciado Enrique Godoy. Número 4, el licenciado Roberto González. El licenciado Carlos Ortiz Pérez del partido Victoria. Número 6, el arquitecto Francisco Ballesteros del partido Unión del Cambio Nacional UCN. Y número 7, el ingeniero José Ángel Duarte del Comité Cívico Ciudadano. Ellos son los 7 candidatos que aspiran a la alcaldía del municipio de Guatemala para el periodo del año 2012-2016. Este foro, denominado Gestión Metropolitana, estará moderado por el arquitecto Carlos Valladares Cerezo, a quien dejo el uso de la palabra. Bien, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, distinguidos candidatos a la alcaldía municipal de Guatemala. Les damos la más cordial bienvenida y como ya se había expresado de cuál iba a ser la mecánica del foro, tenemos 4 bloques de preguntas. La primera es sobre la gestión metropolitana, la segunda sobre los servicios públicos, la tercera sobre las finanzas municipales y la cuarta es una pregunta libre sobre el enfoque principal que ustedes le van a dar a su gestión municipal. Dado esto, en cada una de las bolsas está la pregunta que por sorteo le tocó a cada uno. Digamos entonces, inicio con el candidato Ángel Sánchez del Frente Amplio, UNAC, URNG, ANN, a quien le hacemos la primera pregunta de la gestión metropolitana. La Municipalidad de Guatemala es una de las 3 corporaciones que no se ha incorporado a la Mancomunidad Metropolitana creada en 2008, conformada por 14 municipios del departamento de Guatemala. La pregunta es, de ser electo alcalde del municipio de Guatemala, ¿propiciaría la integración de la ciudad capital a la Mancomunidad Metropolitana? Si su respuesta es positiva, indique bajo qué condiciones. Antes de cederle la palabra al doctor Ángel Sánchez, quisiera hacerles ver que tenemos un semáforo aquí enfrente. Hemos hablado de que son 2 minutos para cada respuesta. Cuando falte medio minuto, se va a encender el color amarillo y cuando ya se encienda el foco rojo, por favor les vamos a pedir que concluyan con la respuesta de la pregunta. Así es que, por favor, doctor Ángel Sánchez. El turno es para el doctor Ángel Sánchez Viesca y vamos a dar algunos elementos de su hoja de vida, médico y cirujano por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad San Carlos de Guatemala, maestría en Salud Pública y Nutrición por la Universidad Nacional de Brasil, estudios de evaluación de servicios de salud y gerencia en Toronto, Canadá, y de administración y planificación de servicios de salud en la Escuela Andaluza de Salud Pública, y también posee el diplomado en gestión de instituciones de salud de la Universidad de Chile. Muchas gracias. En primer lugar, permítanme saludar a todos ustedes que están acá presentes y manifestar el beneplácito porque nuestra universidad haya
convocado a este foro, que realmente es el primer foro de carácter democrático, en el cual cada uno de los acá candidatos puede participar libremente. Con relación a la pregunta que se me hace, quisiera señalar en primer lugar que es precisamente la Municipalidad de Guatemala la que se ha rehusado a conformar la mancomunidad de los municipios del departamento de Guatemala. Creemos nosotros que esta posición obedece fundamentalmente al autoritarismo y al egoísmo que ha caracterizado a la gestión municipal en los últimos años. De esa manera, nuestro Frente Amplio, que me honro en representar en estas elecciones municipales, estamos absolutamente de acuerdo en integrar la mancomunidad de municipios del departamento de Guatemala, pero no como una entidad única y exclusivamente que posibilite la relación entre las cúpulas o entre las administraciones municipales, sino que precisamente una mancomunidad que vaya de abajo para arriba, una mancomunidad en la cual todos estemos integrados y que posibilitemos entrar a los proyectos más sobresalientes, dentro de los cuales quisiera precisar tres. Primero, la vivienda para el trabajador. Segundo, el sistema de saneamiento básico. Y tercero, el problema, resolver en conjunto el problema de la movilización humana a través de un sistema de transporte público y colectivo eficiente y moderno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Sánchez. Toca el turno a Hugo Orellana, de Cooperación Nacional Ciudadana. Escuchemos su línea de vida, por favor. Hugo Rodolfo Orellana Carro, pues es candidato por el Comité Cívico Cooperación Nacional Ciudadana, es arquitecto egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey en México y posee un diplomado en técnica de aplicación de medidas de contingencia y administración general en Costa Rica. La pregunta es la siguiente. La Mancomunidad Metropolitana tramita la compra de un terreno de 282 manzanas en las faldas del volcán de Pacaya, con miras a instalar una planta de tratamiento y reciclaje de desechos sólidos. Y la pregunta es, ¿de ser electo alcalde de la ciudad de Guatemala, estaría dispuesto a apoyar dicha iniciativa o qué otra opción plantea? Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Universidad de San Carlos por darnos esta oportunidad. Y antes que prosiga con mi relato, pues soy del Frente de Convergencia Nacional, FCN. Y respecto a la pregunta, pues realmente sí estamos dispuestos a apoyar, precisamente porque la necesidad que tenemos en Guatemala de los botaderos de basura, sobre todo el de la zona 3 que está en total colapso, es muy importante que tomemos en cuenta, y claro que hay que participar, hay que trabajar y sobre todo hay que darle toda la necesidad que este problema tiene de la basura, y en plantas de tratamiento se pueden utilizar y reutilizar una cantidad enorme de productos reciclables que son para el funcionamiento de nuevas generaciones de productos que pueden ser al servicio de la comunidad. Y realmente sí es muy importante, porque no creo que solamente en ese lugar pueda tenerse una planta de reciclaje, sino también y de tratamientos también en otros lugares de la ciudad. Y por supuesto que siendo electo como alcalde municipal vamos a apoyar esas estrategias y esas actividades que realmente benefician no solo a Guatemala sino también al planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Orellana, y gracias por la eficiencia en el tiempo. Toca el turno, licenciado Enrique Godoy, de Compromiso Ciudadano. Escuchemos las líneas de vida del licenciado Godoy. Licenciado Enrique Godoy, representa al Comité Cívico Compromiso Ciudadano, realizó estudios en Economía y Política Pública, posee una licenciatura en Economía con especialización en Políticas Públicas, fue director del proyecto Tierra Esperanza, primer edificio verde certificado LEED en Guatemala,
presidente de la Asociación Propuesta Urbana, director y conductor del programa de radio de análisis político, económico y urbanismo en Radio Infinita, coordinador general del Plan Guatemala 2020, vicepresidente de la entidad metropolitana reguladora de tránsito y transporte de la ciudad de Guatemala. La pregunta es la siguiente: el transporte, conocido como extraurbano de rutas cortas, es un problema que atañe a las municipalidades del área metropolitana de la ciudad de Guatemala, en tanto que el 99% de ellas circulan y tienen que terminar en el municipio de Guatemala. La pregunta es: ¿qué cambios propiciaría de manera coordinada para que estas rutas cortas brinden un servicio de calidad para la población? Por favor. Gracias, arquitecto Valladares y a la Segur por la oportunidad. Ya nos tocó hacer este tipo de gestión durante los 8 años que nos tocó estar en Consejo primero. Lo primero que logramos hacer fue ir ubicando de acuerdo a la capacidad y a la potestad de autoridad que tiene la municipalidad de que estos autobuses circulen dentro del municipio de Guatemala. Se fueron reubicando sus terminales o paradas finales en puntos de la ciudad que permitiera hacer un transbordo al sistema de transporte de la municipalidad de Guatemala. Lo que quiere funcionar es que estas rutas cortas deben operar como alimentadoras al sistema integrado de transporte de Transmetro, y conforme cada eje de Transmetro se va construyendo, una central de transbordo, de transferencia, se debe construir en cada una de las entradas de la ciudad para permitir el transbordo de las rutas cortas hacia el sistema integrado de Transmetro dentro de la ciudad. Pero hay un segundo punto: se debe poder coordinar e incentivar a los municipios vecinos que generen un tipo de sistema de transporte que busque una centralidad propia en sus propios municipios, y que empecemos a generar ciudades para vivir en cada uno de esos municipios y no solo ciudades para dormir. Esos municipios son exclusivamente municipios que sirven para dormir. Hay otra segunda ciudad, que es la ciudad de transporte, que nos permite movilizarnos hacia esta centralidad donde estamos el día de hoy, y está la ciudad para trabajar o estudiar, que es justamente el área donde estamos el día de hoy. Nuestra visión, nuestro proyecto promueve el que la centralidad que genera el sistema de transporte actual sea reemplazado poco a poco por sistemas que manejen centralidades propias, y que las rutas de extraurbanos, rutas cortas, funcionen como un sistema alimentador hacia el sistema Transmetro. Muchas gracias, licenciado. Toca el turno al licenciado Roberto González, de Compromiso, Renovación y Orden Creo. Por favor, escuchemos sus líneas de vida. El licenciado Roberto González tiene estudios en Economía con especialización en Evaluación de Proyectos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es cofundador del partido político Creo. Tiene una trayectoria de 18 años en el servicio público, donde fue gerente de la Presidencia de la República años 2005-2007, ministro de Energía y Minas año 2004-2005, presidente del INDE 2004-2005, cofundador y primer gerente general de METRA, la Policía Municipal de Tránsito, así como subgerente de PAPA. Muchas gracias. La pregunta es: fenómenos naturales como terremoto de 1976, el huracán Mitch, la tormenta Stan, la tormenta Agatha, asociada a la erupción del volcán de Pacaya, lluvias cenizas, han provocado desastres en el municipio de Guatemala y en los aledaños, causando graves problemas. La pregunta es: ¿qué medidas asociativas y solidarias tomaría para prevenir los efectos de los desastres asociados a fenómenos naturales y de otra índole? Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es una suerte haber tenido esta pregunta, porque tuve la oportunidad de haber sido coordinador del desastre del huracán Stan en su fase de diagnóstico y planificación, y efectivamente atiende esa experiencia a la pregunta que me están haciendo. Desde el punto de vista del gobierno local, la municipalidad, se enfocan dos programas. Uno es la mitigación o la disminución del riesgo del capital físico, es decir, toda la infraestructura vial, la infraestructura de puentes, la infraestructura eventualmente del aeropuerto, digamos aquí en la ciudad, son el tipo de infraestructura que se atiende en un programa de mitigación o un programa de prevención en el tema del capital físico. Asimismo, los servicios sociales básicos, que es prever eventualidades en los sistemas de provisión de agua, de drenajes fundamentalmente,
y un tema de abastecimiento de energía que es muy importante en el tema de los desastres. Otro tema importante dentro del capital físico está el tema que engloba las áreas precarias, porque dentro de todo el mundo de una ciudad, la llamada ciudad gris o las áreas precarias o áreas marginales o los asentamientos son las que tienen los mayores y altísimos índices de vulnerabilidad precisamente por su condición de vivienda frágil y de ausencia de servicios sociales básicos. El segundo aspecto es el tema del capital humano. Esto va orientado a la persona misma. Ahí podemos distinguir la previsión, la capacidad de formación de la gente en poder prever desastres y poderlos administrar en su momento. El otro tema es la previsión que se tiene con el capital humano o la gente para poder atender aspectos de salud en los momentos de los desastres. Y el tercer elemento de la formación es modificar los hábitos que hacen más vulnerable a la sociedad. El tirar basuras, el tapar drenajes, el tapar tragantes, el hacer conexiones ilícitas de drenaje son algunos de esos elementos que se prevén en esa formación. Muchas gracias, licenciado González. Toca el turno al licenciado Estuardo Ortiz, del Partido Victoria. Por favor, escuchemos sus líneas de vida. Harold Estuardo Ortiz Pérez es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, asesor jurídico de la Municipalidad del municipio de Pisco, y en el año 2009 se postuló como candidato para magistrado de la Corte de Apelaciones. Bien, la pregunta es que como gestionamiento vehicular en horas pico ha tenido como promesas de campaña en distintos procesos electorales la construcción del anillo metropolitano, mejoramiento del transporte, escalonamiento de horarios, etc. La pregunta es, ¿cuál es su propuesta en cuanto al tema y dónde se obtendría el financiamiento para dar respuesta a la problemática? Muy buenas tardes. Atendiendo a la pregunta que se me está realizando, el Partido Victoria y Estuardo Ortiz tienen una propuesta de este problema y se da al mejoramiento del transporte urbano. Nosotros sabemos de que si nosotros tenemos un transporte seguro, un transporte digno para nuestras personas, para nuestros vecinos, pues obviamente van a utilizarlo para dejar por un lado los vehículos y dejar para nosotros pues, más espacio en la ciudad capital para poder circular. Nosotros también creemos de que la sincronización de semáforos, la adquisición de tecnología y la capacitación de los elementos de meta y de una educación vial van a ser funcional para poder evitar esa aglomeración de tráfico que se da en la ciudad capital. Obviamente todo esto se tiene que obtener de los ingresos propios de la municipalidad, solo que maximizando los recursos y aplicándolos en donde realmente necesitamos aplicarlos. Muchas gracias, licenciado Ortiz. Toca el turno al arquitecto Francisco Ballesteros, de la Unión del Cambio Nacional. Escuchemos sus líneas de vida. Francisco Ballesteros es arquitecto por la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor en educación por la Universidad Panamericana, tiene varias maestrías por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos y además posee diversas especializaciones en planificación y desarrollo de proyectos de infraestructura vial y transporte en Taiwán, República de China, y otra en evaluación de proyectos y estructuración de financiamientos por el ICAE de Costa Rica. Bien, una propuesta recurrente para resolver la manera organizada los problemas sociales, económicos y políticos derivados del proceso de urbanización y metropolización alrededor de la ciudad de Guatemala es la creación de un distrito central, propuesta que tiene más de 25 años y no se ha logrado concretar. La pregunta es, ¿cuál es su postura ante dicha propuesta y qué consideraciones le merecen con respecto a la autonomía municipal? Por favor, arquitecto Ballesteros. Gracias, buen día a todos en la universidad, gracias por invitarnos. Este tema está en la mesa desde 1956. Lo malo de esto ha sido que ningún congreso ni ninguna municipalidad, a excepción de Manuel Cruz Margueta, hizo una propuesta sobre los límites del distrito metropolitano o área metropolitana
y no ha existido voluntad política, ni municipal, ni en el Congreso de la República, por hacer ese planteamiento. Definitivamente la figura idónea que le alterna a esto es la figura de las comunidades. Yo personalmente haré una propuesta como alcalde para la primera asignación de límites al área metropolitana y crear consensos con el Congreso de la República y con los alcaldes de la UCN en el área metropolitana para poder crear un primer principio de entendimiento sobre los límites que debe tener el área metropolitana. Y la segunda parte es obligar a que dentro del Estado se haga una asignación financiera del Vivapaz o de un aporte constitucional igual a todas las municipalidades para el área metropolitana como un área independiente que pudiera ser no menor del 10% de ese presupuesto, en virtud de que hoy está albergando el 33% de la población del territorio nacional y requiere inversión de corto, mediano y de largo plazo. Muchas gracias al respecto a esto. Toca el turno al ingeniero José Ángel Lee, del Comité Cívico Ciudadano. Escuchemos su línea de idea. José Ángel Lee Duarte es ingeniero civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, consultor privado en temas de ingeniería civil, alcalde de la ciudad de Guatemala en los años 1982 a 1985, asesor del licenciado Manuel Colón Gargueta en la Municipalidad de Guatemala, asimismo para la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM. Bien, la pregunta para el ingeniero Lee. Aunque son muchas las municipalidades con proyectos y planes de ordenamiento territorial, solo la Municipalidad de Guatemala tiene aprobado un plan de ordenamiento territorial por parte de su consejo. Y la pregunta es, ¿considera usted posible reorganizar el espacio urbano solo en un municipio sin que haya interactuación con los municipios conurbados o dependientes en sus funciones económicas y sociales? Por favor, ingeniero Lee. Gracias. Buenas noches. La pregunta se puede responder con un no simple. Y se acabó. No puede haber planificación, no puede haber una verdadera intención de resolución de los problemas pensando que solo existe el agujero donde la avestruz metió la cabeza. Y eso es lo que ha hecho la Municipalidad de Guatemala desde hace más de 25 años. Pero para lograr reorganizar el espacio urbano en el área metropolitana de Guatemala, además de necesitarse algunas leyes y alguna coordinación entre los municipios, principalmente se necesita ejercer el liderazgo que debe tener el alcalde de la ciudad de Guatemala para presentarle a los demás municipios, a sus consejos, una solución a cada uno de los problemas del área metropolitana. Y eso ha faltado. No ha habido liderazgo del área metropolitana. Se cree que puede haber una planificación sin tomar en cuenta el área metropolitana, o se cree que puede haber planificación urbana sin tomar en cuenta las necesidades del desarrollo urbano y regional del país. No, lo estamos diciendo desde el licenciado Manuel Colón Gargueta, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Guatemala. La respuesta es no. Bien, con esto concluimos el primer bloque de preguntas referidas a la metropolización. Iniciaríamos entonces con el segundo bloque, sin antes agradecerles pues, lo eficiente que fue cada una de las respuestas para no tener que ir a los botones rojos y tener que tomar pues, alguna llamada de atención. Bien, regresamos con el doctor Ángel Sánchez. Y la pregunta es, ¿el plan de ordenamiento territorial Munihuate se basa directamente en el nuevo urbanismo? En dicho plan, la implementación del transecto se considera que no toma en cuenta lo conflictivo y contradictorio de la dinámica social en el contexto de los países subdesarrollados. La pregunta es, ¿qué opina de las 6 clasificaciones
clasificaciones de clase y sueldo establecidas en el POT, tomando en cuenta la segregación socioespacial que reduce. Por favor, doctor Sánchez. Muchas gracias. Nosotros quisiéramos señalar que rechazamos totalmente este planteamiento de la A a la Z, no solo porque no fuimos informados como ciudadanos, sino porque además se basa en un planteamiento urbanístico de carácter ecológico que simple y sencillamente reproduce la desigualdad. Pero además de eso, está promoviendo un modelo de participación popular que está fuera de contexto, limitado y que no es profundamente democrático. De esa manera, estamos absolutamente claros que ni siquiera los empresarios a los cuales iba dirigido este planteamiento hicieron eco del mismo y tienen una respuesta positiva frente a esas grandes áreas, la G3, G4 y G5, que se supone iban a edificar determinado tipo de edificios para su propio beneficio. De esta manera, estamos planteando, en primer lugar, un proceso de consulta ciudadano amplio que nos posibilite crear y construir un plan de ordenamiento territorial con la ciudadanía y que sea parte de un plan, de una planificación estratégica global. Nosotros consideramos que el voto es un instrumento de política social y si es un instrumento de política social no puede quedar reducido a si vamos o no a poner determinados edificios. Este es un problema de territorialidad que para nosotros desde el Frente Amplio es visto como un problema de conflicto, de disputa social. Muchas gracias, doctor Sánchez. Toma el turno al arquitecto Real. Sobre participación ciudadana y democracia local municipal, los comités únicos de barrio CUPS forman parte de la estructura participativa de la municipalidad. Sin embargo, la participación es condicional, además de que son equiparados a los POCODES, lo cual se estima que es ilegal. La pregunta es, ¿qué papel jugarán en su posible administración municipal los CUPS y los POCODES? ¿Y qué medidas implementará para democratizar la participación ciudadana, el Consejo Municipal y el nombramiento de alcaldes auxiliares? Por favor, arquitecto. Antes que nada, un saludo muy especial a los amigos y vecinos de Cipresales Zona 6 que nos hicieron también esta pregunta. Y sí, estamos muy de acuerdo en que estos comités únicos de barrio sí funcionen y los COCODES también, porque son nuestros ojos y oídos para conocer las necesidades que tiene cada barrio y cada lugar de nuestra ciudad. Es sumamente importante que ellos también tengan ciertos reglamentos para que nosotros podamos trabajar conjuntamente con ellos y darles una mejor viabilidad a todas las obras que son necesarias en la ciudadanía guatemalteca. Realmente hay problemas muy grandes en nuestra ciudad y es muy importante que ellos nos lo comuniquen a nosotros como alcaldes, porque realmente el alcalde no tiene ojos en todas partes, por lo menos algunos que sí tienen ojos, pero son en el centro de la ciudad para maquillarla, pero nosotros sí vamos a trabajar con la gente del barrio porque yo soy del barrio. Gracias. Gracias, arquitecto Reana. Toca el turno del licenciado Enrique Godoy. El POT de la ciudad de Guatemala no hace división de empobrecimiento y el deterioro de la ciudad de los barrios pobres y precarios. La pregunta es, ¿cuál es su planificación en cuanto a la recontratación de trabajadores que actualmente laboran para la municipalidad en las tareas de limpieza a los cuales pertenecen los sectores pobres y en su mayoría son mujeres y personas de la tercera edad? Gracias, Carlos. Yo tuve la oportunidad de diseñar ambos conceptos, de diseñar el plan de ordenamiento territorial y de diseñar el sistema de comunicación con el barrio previo a que existieran realmente los COCODES. Los COCODES existieron hasta el año 2002 y en el año 2000, como parte de la planificación estratégica de desarrollo del municipio, se encontró que no había un mecanismo sistemático de participación ciudadana. Por tanto, se creó el sistema de comunicación con el barrio y a través de ello se hizo la consulta y el trabajo de análisis de los transectos,
Lo que se plantea en ese esquema es poder generar los mecanismos para que a través de los ejes viales principales se puedan desarrollar a su alrededor las viviendas de uso social vertical de mayor intensidad y densidad. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta específica que hacían de las personas que hacen limpieza? Muchas de esas personas viven justamente en las áreas de las centralidades de la ciudad y lo que requieren y necesitan son alternativas de vivienda social vertical a la que no han tenido acceso hasta ahora, porque esa inversión se ha ido lejos, fuera del municipio de Guatemala, debido al alto costo de la tierra. El promover el alto uso de intensidad de uso de suelo sobre las vías principales para el transporte masivo y que allí mismo se puedan generar alternativas de vivienda vertical social como una propuesta, genera la posibilidad de poder mantenerle un empleo digno y una vivienda digna a personas que hacen este tipo de trabajo dentro del municipio de Guatemala. Por eso, nuestra propuesta tiene como uno de los ejes principales el proyecto de vivienda social vertical para poder promover y diseñar esta oportunidad cerca de las áreas centrales donde se generan la mayoría de empleos dentro de la ciudad y formas de ingreso dentro del municipio de Guatemala. Gracias, licenciado Abel. La pregunta para el licenciado Roberto González. Sobre el plan de ordenamiento territorial del municipio de Guatemala aprobado mediante acuerdo con 03008 del 13 de octubre de 2008 por Cunihuaque. La pregunta es: ¿cómo enfrentará la proliferación de asentamientos precarios en áreas de riesgo y vulnerabilidad de vocación agrícola? Zonas G0 y G1, clara expresión de la desigualdad y la segregación socioespacial. Hoy, licenciado González. Bueno, muchas gracias. Primero, hago énfasis en la pregunta en donde se subraya el tema de enfrentará, porque efectivamente la solución de fondo en el tema de la proliferación de áreas precarias en la urbe es un tema de Estado, es un tema de descentralización, es un tema de encontrar oportunidades fuera precisamente del área urbana, y esa sería una solución a futuro de fondo. Sin embargo, la palabra enfrentará implica reaccionar ante ese fenómeno que uno recibe. En esa línea yo diría que hay 4 procesos importantes que hay que hacer. El primero es un diagnóstico, porque no existe una estadística confiable de la cantidad de gente y la forma, sobre todo, que vive en las áreas precarias. Por ejemplo, las estadísticas del censo de la Bolsa Solidaria vinieron a contrastar, digamos, gravemente con estadísticas que se tenían, por ejemplo, en Conred y la municipalidad misma. Hay que hacer un diagnóstico, un modelo espacial para poder enfrentar el problema apropiadamente. Pero independientemente de los resultados, hay 3 acciones o procesos importantes. El primero, reubicación de la vivienda de las áreas que ya sean consideradas rojas o áreas de altísimo riesgo por Conred, esta requiere una reubicación inmediata. El segundo tema es los que ya existen ahí, ya tienen incluso título de propiedad, deben de ser sujetos de un programa de dignificación de su vivencia, más que su vivienda, porque aparte es la casa y aparte es el caminamiento, los muros de contención, los drenajes fluviales, que son obras importantísimas para mitigar su riesgo. Y por último, el tema de un impulso a la vivienda popular en áreas que pueden ser ubicadas en vivienda horizontal, como Gerona o la Reformita, digamos, atendiendo al programa de ordenamiento urbano que lo propicie, y alianzas público-privadas con subsidiariedad del Estado para que puedan ser ubicadas en estructuras de vivienda parecidas a las que conocemos hoy como Nimacuyo en el sur de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, licenciado González. Toca el turno al licenciado Escobar Ortiz. Sobre la violencia urbana e inseguridad, ¿qué acciones de diseño urbano orientadas a prevenir y evitar la violencia tienen contempladas en su plan de trabajo? ¿Qué opinión tiene acerca de las condiciones de seguridad ante juntas locales de seguridad? Por favor. Sí, nosotros en Partido Victoria y como Escuadra Ortiz lo que proponemos es la implementación del sistema de integración del vecino para la seguridad. Nosotros sabemos que la organización, el vecino organizado y coordinado con las entidades de la Policía Nacional Civil, el Ejército, la Policía Municipal de Tránsito y los cuerpos de socorro, en una coordinación aunados a
una forma de relación por medio de una frecuencia de radio, un centro de mando en el cual está integrado por cualquiera de las personas que están integrando, ya sea la PNC, MIXTRA, METRA y las demás entidades que tenemos en el ejército y los cuerpos de socorro. Podemos brindar un apoyo directo al vecino, acudir a sus llamados en una forma directa, teniendo una reacción pronta y no como se está realizando ahora por la Policía Nacional Civil. Nosotros podemos brindar ese apoyo a la Policía Nacional Civil a través también de una acción de nuestra Policía Municipal de Tránsito, aunado al Ejército, llegarán en una unidad antes de lo que se está esperando la Policía Nacional Civil para reaccionar o prevenir un hecho delictivo. El vecino estará capacitado para decidir y verificar si es un hecho delictivo o solo es una acción cotidiana. De esa forma nosotros podemos tener un tiempo menor de respuesta y podemos tener un mejor y más cuidados en nuestros ciudadanos. Asimismo tenemos acciones para poder dar lo que es el alumbrado para prevenir el delito. Gracias, licenciado. Arquitecto Francisco Esteros. El incremento de los precios de los combustibles y la baja capacidad adquisitiva de la moneda han provocado un decaimiento en el uso del automóvil en particular, por lo que la implementación de medidas para mejorar y ampliar la ampliación del transporte masivo es urgente. ¿Qué medidas se implementarían en el corto plazo para solucionar dicha problemática y qué alternativas planean para que resulte atractivo el uso del transporte colectivo? En primer término, el transporte circula en un sistema ortogonal en la ciudad, lo cual hace que los recorridos siempre sean más largos. Lo que limita que el transporte sea más eficaz en una ciudad tan pequeña, definitivamente es el término de barrancos y áreas no propias o no desarrolladas como pasos vehiculares. La primera acción es acortar los recorridos de los vehículos de transporte colectivo mediante la construcción de puentes y túneles para crear corredores que de alguna manera interconecten bahías y penínsulas de la ciudad. Lo segundo, estructural también, redefinir un ejercicio de expropiación para que las nuevas vías de la ciudad puedan correr y el servicio de transporte tenga el privilegio de correr por esas vías de forma exclusiva. Naturalmente, estas propiedades deben ser pagadas a precios de mercado. Para ser atractivo, tiene que ser veloz, óptimo, seguro y que ofrezca equidad. Eso quiere decir instalarse los primeros servicios en donde existan las mayores densidades poblacionales. En el mediano plazo, proveer el sistema de riel aéreo maestro, en el cual nosotros estamos haciendo líneas oblicuas de gestión de transporte dentro de la ciudad. Y habría que redefinir en el Congreso de la República un poco la ruta del sentido de propiedad privada. En el mediano plazo, desarrollar los proyectos de acuerdo a las densidades poblacionales y implementar la cooperativa local para la transportación propia dentro de las colonias o barrios, crear los medios alternativos de transportes privilegiados, tales como ciclovías y vías peatonales, en las cuales nosotros pudiéramos crear incentivos a la gente para poder utilizar un sistema alternativo de transporte. Muchas gracias, arquitecto Esteros. Ingeniero José Ángel Lee, en la ciudad capital y áreas periféricas se detectan por lo menos unos 500 basureros ilegales y el vertedero de la zona 3 ya se encuentra fuera del límite de su capacidad. ¿Cuáles son los planes que tienen contemplados respecto al problema de relleno sanitario o vertedero de la zona 3? ¿Y cómo piensa revertir el daño existente en laderas, barrancos, cuencas y ríos que circundan la ciudad capital? Por favor, señor. Gracias. El comité cívico que me propone como candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala se llama Poder Popular. Lo digo porque nos mencionaron como Poder Ciudadano o algo por el estilo. Y lo digo porque no hay problema, por grande o pequeño, que pueda ser resuelto, solucionado sin el concurso del pueblo. Con esta filosofía, yo les puedo responder esta pregunta. Ya lo hice. En la administración que
presidí como alcalde, construimos una planta de tratamiento de desechos sólidos y líquidos integrales para recuperar todo el material no degradable, no biodegradable y reciclable. Se extendió un proyecto también paralelo de educación sanitaria. Y entonces, en esas lagunas que se construyeron y funcionaron, el producto es agua tratada. Y esa agua tratada se garantizó al barranco donde está esa planta para irrigación y reforestación y carga hídrica para el manto freático. Y esa educación sanitaria llegó a tal punto que toda la colonia Alameda 2, Alameda Norte 2, sus habitantes entendieron perfectamente en qué consistía y el PIB aprobó el financiamiento. Gracias, señor. Muchas gracias. Iniciamos el tercer bloque de preguntas referido a las finanzas municipales. Si no se hace un uso eficiente de los recursos municipales, todos estos planes y planteamientos que ustedes han hecho, pues no se pueden hacer realidad. En tal sentido, doctor Ángel Sánchez, el uso y desgaste de la red de drenajes es un problema que afloró en febrero del 2007 con el hundimiento en el barrio San Antonio, zona 6. Y se presentó en mayo de 2010 con el hundimiento en Ciudad Nueva, zona 2. Eventos que han provocado un gran debate y en donde se señala como hipótesis la falta de monitoreo, evaluación y mantenimiento de la red de 112 kilómetros de longitud que tienen los grandes colectores, los cuales descargan sin ningún tratamiento a las aguas de los ríos de la cuenca del Atlántico y del Pacífico. La pregunta es, ¿con cuánto dinero y cómo usted y su equipo piensan enfrentar esa realidad y dar solución al déficit de mantenimiento de la red de drenajes? Muchas gracias. La solución a este problema significa elaborar y poner en funcionamiento un plan de mantenimiento, recuperación y ampliación del sistema de drenajes y alcantarillado de la ciudad capital, así como implementar el reglamento de líquidos residuales que ya ha sido aprobado. Sin embargo, esto no es una realidad, y no es una realidad hasta el momento, porque no solo no sabemos con cuánto dinero dispone la municipalidad, sino que en lo que conocemos gasta demasiado poco dinero para poder resolver este asunto. De esta manera, nosotros consideramos que el alto riesgo y vulnerabilidad que tiene la mayor parte de la población de la zona 2 y de la zona 6 continúa siendo un riesgo inminente y un peligro para toda la ciudadanía. Dentro de los estudios que hemos realizado, consideramos que por lo menos en una primera fase deben de invertirse 100 millones de quetzales para este fin. Y este asunto puede ser resuelto precisamente con una redefinición y reestructuración del presupuesto municipal, en donde consideramos debe de agenciarse de nuevos y frescos recursos al aplicar una política de carácter progresivo, en donde las personas que tienen más recursos paguen más y aquellas personas que ensucien más también paguen más para poder resolver este asunto que debe de ser enfocado precisamente con una nueva tecnología y de una forma moderna. Este es el planteamiento que hacemos desde el Frente Amplio. Muchas gracias. Gracias, doctor Sánchez. Arquitecto Hugo Orellana, la Municipalidad de Guatemala cuenta con 3 fideicomisos que reiteradas notas de prensa señalan como discrecionales y opacos. Pregunta,
¿Piensa usted hacer cambios en cuanto a los fideicomisos en tanto que se emplean de acuerdo a la municipalidad con el objeto de agilizar la ejecución de obras y de esa forma poder atender oportunamente las necesidades de la ciudad? Sí, es muy importante recalcar algo. Es muy importante quitar definitivamente los fideicomisos, ya que están siendo objeto de oscuridad totalmente increíble, mucho más grandes que los hoyos que tenemos exactamente a media cuadra de mi oficina en la zona 2. Y realmente es bien importante que nosotros cuando estemos en la alcaldía no solo vamos a tener que manejar algunos fundamentos que son, por ejemplo, quitar los fideicomisos y también, por supuesto, que la corrupción, porque con esa plata podemos hacer mucho más obras en nuestro país, ya que realmente el país sí lo necesita. Entonces, es muy, muy importante que tomemos en cuenta que todo, y si nosotros logramos tener algunos fideicomisos que se van a manejar en la municipalidad, van a ser claros y honestos. Si nosotros estamos en la municipalidad, nosotros vamos a traer también no solo una auditoría internacional para que verifique realmente todos esos fideicomisos que solamente están enriqueciendo a otras personas que ustedes ya conocen. Muchas gracias. Gracias, arquitecto Oriana. Licenciado Enrique Godoy, el fideicomiso que maneja la mayor cantidad de recursos es el de apoyo a la planificación urbana, FAPO, que fuera creado en 1998 y es a donde ingresa lo recaudado por el impuesto único sobre inmuebles (IUCI), con un presupuesto estimado de 242.116.000. Pregunta: ¿cuál es su planteamiento acerca del cobro de IUCI, tomando en cuenta que quien más tiene paga menos? Gracias, arquitecto. Bueno, cuando yo llegué a la municipalidad en el año 2000, el ingreso por IUCI era de 70 millones de quetzales. Del periodo que yo estuve ahí, luego de 70 millones de quetzales a 220 millones de quetzales, justamente yendo a reevaluar, y nos costó 3 impugnaciones y 2 amparos que votaron las nuevas tablas de avalúos justamente de esos sectores que están mencionando. En ese periodo de tiempo logramos que se volviera a implementar el manual de avalúos que tenía el Ministerio de Finanzas, se autorizaron los nuevos sistemas de avalúo y al día de hoy esos 170 millones de quetzales más que se han dado de ingresos vienen especialmente de esos sectores de los que estamos hablando. Se inició el proceso de reevaluación en las horas 9, 10, 13, 14, 15 justamente, porque era donde mayor valor se tenía, pero se generó otro sistema paralelo, que cuando las licencias de construcción se otorgaran, automáticamente quedaba reevaluada la propiedad al nuevo valor comercial que se había obtenido de acuerdo a esa licencia de construcción, lo cual empezó a tener un mecanismo ya vegetativo de crecimiento de los ingresos de IUCI bajo este mecanismo. Es cierto que ha sido muy injusto que cuando alguien adquiere su propiedad por medio de un mecanismo que está garantizado con un crédito de vivienda, esa persona obtiene el crédito al 100% del valor comercial y ese valor comercial es el que queda registrado para el IUCI. Eso ha sido injusto porque hay personas que han tenido acceso a obtener sus viviendas a través de créditos donde no reportan el valor comercial completo, y esa diferencia es la que se logró ir disminuyendo constantemente conforme el instrumento de las licencias de construcción logró ir generando un ingreso adicional de 170 millones de quetzales anuales en los últimos 4 años, entre 2004 y el 2008. Y este es el mecanismo que tenemos que continuar. Tenemos que seguir reevaluando las propiedades que están subvaluadas para darle un mayor ingreso a la municipalidad de Guatemala. Muchas gracias. Licenciado Roberto González, actualmente el Fideicomiso Metropolitano para la Recreación, Deporte y Cultura maneja un monto aproximado de 5 millones. En su programa, ¿cuánto plantea destinar para la recreación, la cultura y el deporte? Bueno, adicionalmente a los recursos financieros hay recursos físicos como las calles y los parques que deben disponerse para ese fin, así como los programas que impulsa la municipalidad actualmente. En lo primero, yo continuaría con la expansión de utilización de avenidas y calles y corredores para la actividad que se conoce como pasos y pedales, la utilización de parques para actividades de convivencia y vivencia cultural, que son todos los parques de la ciudad, el impulso de
digamos, de resolver la subutilización, por ejemplo, del Parque de la Democracia, que es parte del gobierno, con una alianza con ellos, y el inicio de la construcción finalmente del Parque del Hipódromo del Sur, que creo que podría ser un polo de recreación importante de ese sector de la ciudad. Por otro lado, la continuidad de los programas de formación artística en música, escultura, pintura, danza que tiene la Municipalidad de Guatemala, que me parecen muy beneficiosos, adicionalmente a la inclusión de los programas del adulto mayor, que también deben expandirse, como el tema del deporte. En el tema del deporte, más que enfocarse en la infraestructura, lo cual es importante, el establecimiento de canchas polideportivas, también la organización de los eventos, de los concursos y de los campeonatos para que especialmente la juventud se mantenga ocupada en actividades sanas y eso minimice el tema de la propensión al vicio o eventualmente a la delincuencia. En esa línea quizás tal vez resumo que parte de la política de mi persona con respecto al tema cultural es un respeto absoluto a las tradiciones, la tradición como piedra angular de la identidad y el orgullo nacional que necesitamos. Y en el tema de las tradiciones, quizás lo más representativo son las ferias, el respeto cabalmente a las ferias que existen, porque por un paradigma de mejorar, por ejemplo, la belleza escénica o lo no grotesco que pudiera no verse con respecto a una feria, que muchas veces se rompe por privilegiar, por ejemplo, el paso de vehículos, se arruina el tejido social que genera una feria y que pasa de generación en generación en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Licenciado Osvaldo Ortiz. Transporte urbano, subsidio y precios del pasaje. En cuanto al transporte urbano, ¿qué opinión tiene sobre el subsidio al transporte urbano y qué alternativas se encuentra en su programa para el precio del pasaje? Sí, nosotros estamos apoyando lo que son los subsidios para el transporte urbano, ya que sabemos que el guatemalteco actualmente no tiene la facultad de poder hacer pagos extras en su transporte para su trabajo y realmente necesitamos brindar un apoyo diferente a nuestro vecino. Asimismo, estamos apoyando el subsidio, pero siempre con una supervisión y solicitar que se cumplan con los elementos que se están solicitando para cumplir con el subsidio. Nosotros queremos que el empresario cumpla con dar un transporte digno, un transporte que realmente valga la pena y al cual nuestro vecino se transporte de una forma diferente. Muchas gracias. Arquitecto Francisco Ballesteros. La construcción de drenajes, introducción de agua potable, lugares de recarga hídrica, plantas de tratamiento, etc., son acciones de reconocida necesidad y urgencia. Sin embargo, los gastos en dichas construcciones requieren de grandes erogaciones. Dado el poco presupuesto y las tareas a realizar, ¿de dónde obtendrían los recursos para el desarrollo de la planificación que proponen? Bueno, aquí estamos hablando de la responsabilidad de no haber hecho esto. Y yo sí señalo directamente a los viviendistas, a los urbanistas y a los gestores del mercado inmobiliario, de no cumplir con los caudales mínimos necesarios para un ejercicio de densidad y de futuro que la ciudad no tiene. Eso nos trae el día de hoy al problema que tenemos. Y fue con consentimiento de varios periodos municipales. Lo primero es hacer la auditoría en pago, ya que hay un fondo privativo en el recibo de cobro de agua, en la cual a ustedes todos se les cobra un concepto de alcantarillado. Hemos hecho sumas de que ese cobro a lo largo de 25 años suma más de 1.200 millones de quetzales que no aparecen evidenciados en los registros de los presupuestos municipales. Tengo el presupuesto municipal del año pasado aquí en mi mano y solamente se ejecutaron 5 millones y se cobraron 39 millones en ese concepto. Lo segundo, hacer una forma de asignación constitucional en concepto de área metropolitana para los proyectos de descargas y plantas de tratamiento integral. Hacer una cuota extraordinaria vecinal por el uso del sistema de alcantarillado en función a metros cuadrados y por zona de la ciudad, entendiéndose que los mayores usufructuarios son quienes más agua consumen. La zona 18 solamente consume 30 litros día persona y en la zona 14, zona 10 y zona 9 se están consumiendo 3 metros cúbicos persona día, lo cual implica una sobrecarga del sistema. La facturación de uso por colonias y tratamiento mediante el programa de contribución por
mejoras y la focalización de inversiones en infraestructura en función a los criterios de densidad y de tributación de cada una de las colonias en los programas o mejoras. Y finalmente, buscar equidad de los servicios, ya que la disparidad debe eliminarse. Toda persona tiene derecho a un metro cúbico de agua diario para bañarse en servicios y por lo menos 10 litros de agua potable para beber. Esto no se cumple desde 1980. Gracias, arquitecto. Ingeniero José Ángel, el acceso a los parques y sitios ecológicos es restrictivo para los más pobres de la ciudad. La construcción de nuevos parques ha sido casi nula. Lo evidencia la necesidad de utilizar las vías públicas de tránsito motorizado en el programa Pasos Integrales. Pregunta: ¿está contemplada la construcción de nuevos parques accesibles a la población y el mantenimiento de los actuales? ¿Y cómo pretenden financiar su ejecución? Como les decía, esas plantas de tratamiento de residuos líquidos y sólidos que construí en el año 84 funcionó hasta hace 3 años. La administraron y la dirigieron los vecinos de esa colonia que se llama Alameda Norte número 2. Y esa planta de tratamiento produce aguas tratadas para irrigación de los barrancos en los barrios pobres. Y eso se convierte en parques para recreación y para la producción de leña para el uso en estufas. Y esos parques, no solo las plantas de tratamiento, fueron conocidos en el proyecto que presentamos al BID y el BID los aprobó para su financiamiento. La municipalidad desde hace 25 o 26 años tiene ignorada a la ciudad de Guatemala. Ha destruido la zona 1 y todo lo de alrededor para bajar los precios y los costos de los terrenos y especular con ellos. Lo mismo hizo con este proyecto que ya tenía financiamiento y lo ignoró. En mi planilla, el síndico primero es el doctor en ingeniería ambiental César Augusto Barrientos. Él es el creador y técnico de estas plantas. Son 27 plantas que están planificadas para producir 27 parques enormes para la producción de leña y la recreación. Gracias. Gracias, bien, con esto terminamos el tercer bloque de preguntas. Y toca ahora la cuarta ronda, que es una pregunta abierta que ustedes responderán en función del enfoque que le van a dar a su gestión municipal, o si quieren abordar alguno de los temas que no les fueron preguntados, también lo pueden hacer en este momento. Para esta ronda sí tienen 3 minutos. Y el planteamiento es que expongan cuál considera usted que es el principal problema de la ciudad de Guatemala y qué piensa atender. Con qué equipo político y técnico profesional cuentan para ello. Es muy importante pues que también en esta pregunta ya muestren quién es su equipo de trabajo principal como concejales y como síndicos. Así es que por favor, doctor Sánchez. Yo quisiera recordar al comenzar esta intervención a Augusto Monterroso, cuando en uno de los cuentos más cortos escritos en la lengua española dijo: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y lo digo precisamente por cuanto, desde nuestro punto de vista, desde el Frente Amplio, el problema principal que tiene la ciudad de Guatemala es la desigualdad. La desigualdad que se manifiesta en pobreza, que se manifiesta en la falta de acceso de los servicios básicos a grandes mayorías de la población, y la persistencia frente a este grave problema de gobiernos conservadores y de derecha que en los últimos 33 años, tanto alcaldes como funcionarios, han ahondado esta desigualdad. Una desigualdad que, como señalábamos anteriormente, se manifiesta en todos los órdenes
y aún en la propia inseguridad en que vivimos todos los ciudadanos de esta ciudad. De esta manera, nuestro planteamiento es por un gobierno municipal incluyente, democrático y participativo, que fundamentalmente tenga y desarrolle 3 áreas de políticas: el gobierno municipal de todo el pueblo; número 2, un territorio democrático y sustentable; y número 3, una cooperación con las otras ciudades hermanas, principalmente de América Latina, con la cual ya hemos establecido lazos que nos permiten aún agenciarnos de nuevos fondos y colaborar efectivamente para su desarrollo. En ese sentido, nosotros planteamos, y ahí queremos ser tremendamente decisivos, nosotros consideramos que el actual sistema de los CUPs debe de ser sustituido por un sistema democrático de los COCOES, en donde estos COCOES tengan la oportunidad de elegir a los alcaldes auxiliares y a partir de ahí conformar un verdadero común, el cual tenga relaciones de igualdad y democráticas con los otros comunes de los municipios del departamento de Guatemala. Y en el carácter sustentable, es decir, de nuestra propuesta, desarrollar precisamente proyectos con una tecnología moderna que realmente, es decir, hagan desaparecer a estos dinosaurios que frente a los grandes problemas están planteando las mismas soluciones. Este es nuestro planteamiento y contamos con el equipo, pero sobre todo con los ciudadanos responsables para llevarlo a cabo. Por favor, arquitecto Hugo Orellana. Bueno, es importante recalcar que la metropolización es un fenómeno, un fenómeno que se da en todas las ciudades del mundo. El alcance que tienen todas las ciudades de crecimiento es impactante. Y nuestra ciudad, pues, no es pues, no podemos decir que en Guatemala no va a suceder o no está pasando. Realmente aquí viene donde nosotros queremos proyectar lo que se llama prevención. Y la prevención no es más que tener una mira hacia el futuro de cómo realizar mejores sistemas de drenajes para que toda la población y sistemas de agua potable para que toda la población que viene en crecimiento en nuestra ciudad pueda tener un mejor margen de aguas tratadas, porque si bien es cierto, hace muchos años que no se maneja todo el sistema de saneamiento de aguas potables en Guatemala, yo creo que es importante manejar una nueva red precisamente de lo que es el agua potable. Realmente nosotros sí estamos muy decididos a hacer cambios muy importantes con prevención futurista para que todo nuestro país tenga realmente un alcance y una necesidad antes de que sea un problema como lo fue en la zona 2, el hoyo que se abrió ahí. Realmente fue un problema y por falta de prevención fue lo que se está dando. De hecho, según los estudios, son 23 hoyos más los que están por colapsar. Incluso el alcalde actual no recibió las propuestas de la gente de la zona 2 y eso fue un problema porque no les aceptó todas las firmas que se recaudaron en ese lugar para que ellos pudieran ir a hacer estudios. Definitivamente yo creo que sale más barato prevenir que después estar haciendo un montón de baches, tapando agujeros donde realmente las vidas humanas son las que terminan pagando lo que los alcaldes no hacen con su trabajo y que deben de afrontar y hacer, porque realmente esa es la obligación de un servidor público. Muchas gracias. Licenciado Enrique Godoy. Gracias, doctor Vergara. La ciudad que tenemos hoy es el producto de una serie de decisiones, de acciones de los últimos 50 años que hemos tomado todos como vecinos, que hemos tomado como autoridades municipales, que se han tomado como autoridades municipales y nacionales, y las que han tomado los desarrolladores y los inversionistas alrededor de la ciudad. Nosotros planteamos una visión de la ciudad que queremos construir
construir o reconstruir en esos siguientes 30 o 40 años, que son los periodos que toman las ciudades para irse transformando. Es una ciudad más compacta, es una ciudad de más cercanías, es una ciudad de usos múltiples del suelo y es una ciudad que permita poder acceder a servicios públicos y privados a distancias razonables e incluso en su momento caminables para muchos de nosotros. Ese es el tipo de ciudad que tenemos que poder volver a construir en nuestro Valle de la Capital. Hay dos proyectos que son las bisagras entre la ciudad que tenemos hoy, dispersa, ampliándose y desordenada, y la ciudad del futuro. Esos dos proyectos son Transmet, como una forma de movilizarnos dentro de la ciudad de un lugar a otro, y es por eso que seguir construyendo y ampliando los ejes de Transmetro en este momento es la prioridad número uno. El segundo proyecto bisagra es la aplicación del plan de ordenamiento territorial a partir de los planes locales de ordenamiento territorial en la siguiente fase que corresponde, donde además de la visión estratégica que está planteada en el POT, llegamos a la participación ciudadana para la definición con ciertos niveles de localía a nivel de los planes locales de ordenamiento territorial, con la participación activa de los vecinos dentro de los parámetros del crecimiento de ciudad que ya se ha planteado. Pero también tenemos que poder contar con una cosa adicional, y es construir ciudadanía. De poco o de nada nos sirve la construcción de infraestructura, de instituciones, de normas e incluso de prestación de servicios si no aprendemos juntos a convivir como ciudadanos dentro de un territorio específico. La construcción de ciudadanía depende de que aprendamos a ser incluyentes, de que aprendamos a respetarnos, a aceptarnos y a tolerarnos, de que aprendamos que no solo tenemos derechos, pero también los demás tienen derechos y juntos todos tenemos responsabilidades para poder seguir construyendo la ciudad también. Poder comprender este proceso, que no se trata solo de infraestructura y que no se trata exclusivamente de normas y de instituciones, es comprender que el respeto a la legalidad y a la autoridad y sobre todas las cosas, el entendimiento que la ciudad necesita de la mano una construcción de una ciudadanía comprometida, no solo con los demás ciudadanos, sino con su misma ciudad, es fundamental para poder seguir construyendo una ciudad donde la calidad de vida dependa, además de la infraestructura, dependa del trato entre nosotros. Aprender a tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros es fundamental para poder construir esa ciudad para vivir. Gracias, licenciado Roberto González, por favor. Hechos fríos nos reflejan la gravedad de los problemas que tenemos en esta ciudad, que nos indica que ninguno de los problemas de fondo hemos podido resolver a lo largo de los últimos tiempos. Continuamos con una ciudad que no tiene periférico, continuamos con una ciudad que no tiene un sistema de drenaje separado que pueda conducir las aguas servidas y las aguas pluviales de una manera eficiente. Continuamos con una ciudad que no tiene una sola planta en funcionamiento de tratamiento de aguas negras pública. Continuamos con una ciudad que no tiene un solo relleno sanitario, lo que tenemos son basureros que no tratan ni los líquidos lixiviados ni los gases metanos, entre otros, que se van a la atmósfera. Y en fin, seguimos desde hace medio siglo obteniendo el agua del subsuelo, explotando nuestro acuífero. Son hechos fríos que se pueden mostrar ante cualquier debate y cualquier exposición del tema. Pero el problema por el cual no hemos podido resolver esos problemas de fondo es el megaproblema o metaproblema. Y es que estos problemas de la ciudad son problemas cuya responsabilidad recae en varios actores, porque la ciudad de Guatemala dejó de ser el municipio de Guatemala hace muchas décadas. Y estos problemas, que son comunes a al menos 9 alcaldes y sus consejos de los 9 municipios donde, entre otros, está asentada la ciudad, es lo que ha hecho que los problemas no se puedan enfrentar de la misma forma, con el mismo modelo, que no puede continuar. Debemos establecer el órgano responsable que atienda esos problemas de régimen común o de condominio. Y esto es el Consejo Regional Metropolitano, que está establecido en la Constitución de la República, en el artículo 231, que habría de integrar a los alcaldes y a un representante del gobierno para siempre, como una institución que impulse, planifique y ejecute los proyectos que les son comunes a los alcaldes donde se asienta la ciudad.
Seguir creyendo, por ejemplo, que desde la alcaldía del municipio de Guatemala, que atiende cabalmente a este tipo de foros tan prestigiosos, ninguno de los alcaldes del municipio de Guatemala que resulte electo se va a ver con la posibilidad de poder resolver ninguno de esos problemas de fondo. El modelo es absolutamente caduco, insuficiente, y desde la alcaldía del municipio de Guatemala se es impotente para poder resolver eso si se continúa con un modelo que no sea integrado, unido y coordinado en los municipios y el gobierno que integran y deben solucionar los problemas de nuestra ciudad. Por eso es que la base fundamental de mi propuesta nuevamente es, como primer escalón de todos los proyectos específicos, el impulso de la implementación finalmente del Consejo Regional Metropolitano. Muchísimas gracias. Sí, el problema que nosotros tenemos como principal y pretendemos solucionar es la falta de seguridad en la ciudad capital. Nosotros sabemos que el vecino de la ciudad capital pues, está padeciendo desde hace mucho tiempo de una inseguridad que lo ha dejado de una forma indefensa, que no tiene la posibilidad de salir a trabajar sin tener el miedo de no regresar a sus casas. Nosotros sabemos que Guatemala puede tener una diferencia si nosotros como vecinos nos organizamos y perdemos el miedo de venir a denunciar, pero todo eso lo podemos hacer únicamente teniendo el respaldo de nuestro alcalde, de nuestra sociedad y del poder local. Nosotros sabemos realmente que la inseguridad es lo que actualmente afecta a todos nuestros vecinos. Nosotros queremos implementar un sistema de seguridad que ya está funcionando el mismo y lo queremos hacer acá en la ciudad capital. De esa forma, nosotros lo que proponemos en el Consejo Municipal está integrado por profesionales, tanto del derecho como de seguridad, contadores, administradores, que realmente sabemos y hemos trabajado este tipo de sistemas. De esa forma nosotros podemos trasladar a nuestro vecino un programa que ya está funcionando y que pueda dar resultados en la ciudad capital de la mejor manera. Asimismo, nosotros tenemos técnicos profesionales de la seguridad que han sido capacitados en Israel para poder dar ese mismo servicio a nuestro ciudadano. Gracias. Licenciado Ortiz, por favor, arquitecto Francisco Ballesteros. Bueno, el principal problema que tiene la ciudad de Guatemala es un tema social y económico versus la explotación inhumana que se ha hecho del recurso por parte de los sectores que históricamente han sido privilegiados en esta distribución urbana y por sus guardianes. La administración urbana social es de carácter conservador y colonialista. Aún hoy tenemos patrones que ordenan y nos consideran mozos que sufrimos históricamente de un modelo español que continúa vigente. El modelo que nosotros proponemos es un modelo de concentrado y de policentria, en la cual se busca la dotación de los servicios y de la infraestructura en función a la equidad y a la densidad urbana. Esto implica una reconstrucción de la ciudad. El otro gran problema es la marginalidad y la segregación urbana. Yo no comparto el sentido de jugar en la calle porque estamos comprometidos con la compra de áreas verdes para parques metropolitanos y recrearnos con dignidad. Es necesario crear indicadores que realmente verifiquen los cumplimientos. No se puede hablar de palabras. Debemos de decir cuántos metros cúbicos terminaremos dotándole a cada uno de ustedes. Tenemos que decirles que gozarán de 5 metros cuadrados de área recreativa cuando se termine la gestión. Debemos de mencionarles que les vamos a bajar a 40 partículas por millón la contaminación ambiental. Vamos a decirles que el basurero no va a generar más dióxido de nitrógeno que les haga cáncer en los pulmones. Esos son los indicadores que ustedes tienen que conocer para decidir. La sustentabilidad es un concepto que ya es tarde para empezarse a discutir, se debería haber discutido hace más de 20 años. Y la sostenibilidad es un concepto que no aparece en la estructura de ninguno de los planes de gobierno a los cuales yo he tenido acceso a él. Definitivamente la curva de deterioro es muy grande. La ciudad crece a un 5% anual y tenemos un déficit
oficial del 2% en la dotación de recursos de agua. O sea, en el corto plazo la demanda poblacional aumenta y la redistribución del agua es menor. Tenemos que afrontar con tecnología adecuada, apropiada y oportuna los grandes problemas de todos. ¿Y quieren saber quién es el equipo? Yo quiero que ustedes me respondan a esta pregunta. ¿Qué ha hecho la municipalidad por el frente de su casa en los últimos 25 años? Si no es, entonces ustedes son la gente con la cual yo voy a hacer gestión. Y algo es cierto, aquí tenemos personas que no han hecho cuando han podido tener poder. Yo fui director de caminos y ejecuté los pasos al nivel de la zona 18, no siendo alcalde y teniendo la voluntad de querer servir. Entonces, amigos míos, gracias por estar aquí conmigo y les puedo decir que ustedes son parte del equipo que realmente puede hacer un cambio total a la ciudad de Guatemala. Gracias, respeto a todos. Por favor, ingeniero José Angelín. Ya les mencioné el equipo técnico dirigido por el doctor en Ingeniería Ambiental Barrientos. El equipo político está dirigido en una administración de José Angelín en la Municipalidad de Guatemala por el licenciado Américo Cifuentes, que es el heredero ideológico de Manuel Colón Arrieta. Y el equipo técnico, por supuesto, es suficientemente amplio y conoce los problemas. El problema más importante de la ciudad de Guatemala no es uno, o mejor dicho, es uno, pero son todos. La inequidad que existe en esta ciudad provocada y estimulada por los bárbaros es uno de los mayores problemas. El otro problema es el de la seguridad que deviene de la inequidad. Y el otro problema es el tránsito, por la terquedad de no construir los dos ejes de transitación que deben de existir, norte-sur, este-oeste. Valga, disculpen, pero no dejé planificado todo eso y lo han tirado a la basura. Vendieron Fegua, que es precisamente el área donde debe de estar el tren eléctrico y las pistas laterales para fluidificar el tránsito. Lo mismo sucede con la propiedad inmobiliaria. Destruyeron la ciudad y ahora pretenden que se reconstruya a base de apretar al vecino y hacer que los vehículos tarden 4 horas a veces para llegar a su destino, teniendo entonces el país y los vecinos un desangramiento energético que cuesta miles de millones de dólares a este país. Y todo por la especulación inmobiliaria. Hay otro problema y es precisamente el social. Lo vamos a atender como lo hemos atendido. Quiero finalmente decir que me siento muy honrado de estar con mis colegas candidatos a la alcaldía. Les deseo muchos éxitos. Sé que todos tienen voluntad de resolver los problemas de Guatemala porque aman a Guatemala. Y espero que no haya uno de los candidatos que no ame Guatemala, como la amamos los que tenemos corazón. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de altura que han tenido los candidatos aquí presentes, que han aceptado la participación. Realmente ha sido un foro de altura, digno de la academia, digno de la Universidad de San Carlos. Y cada uno de ustedes han planteado claramente criterios de solución a la problemática municipal, precisamente para vivir en una ciudad más digna, incluyente y con los adecuados servicios que se requieren. Por supuesto, creo que todos coinciden en que la gran área metropolitana no puede ser gestada por un municipio aisladamente, donde casi todos los municipios del departamento de Guatemala y
algunos de los departamentos vecinos están ocupados. Y esta es una problemática que tenemos que resolver a corto plazo, si no, cualquier gestión no va a surtir sus efectos y se va a congestionar más todos los procesos. Pero dentro de esta mesa se mira pues que hay criterio, hay experiencia y hay planes. Independientemente de los resultados que se tengan en las elecciones, que por supuesto esperamos que favorezcan a algunos de los que están aquí en esta mesa, ustedes tendrán concejales, además cuentan con grupos políticos o comités cívicos que indudablemente pueden en determinado momento incidir para hacer que sus planteamientos también se vean plasmados dentro de esta necesidad de solución que tiene la ciudad de Guatemala y la gran área metropolitana. Con esto pues quiero agradecerles su participación acá. Quiero agradecer a los investigadores, a las y los investigadores del SEGUR, así como todo el personal que ha participado en la organización de este foro, desde la formulación del planteamiento que se les distribuyó a cada uno de los candidatos, las preguntas, así como la logística misma, que creo que ha cumplido con su cometido. Así es que mis felicitaciones a todo el personal del SEGUR y muchas gracias a todos ustedes por su participación en este evento.